Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimas conversaciones, la despedida pública de Ander Zel y Kerem Bürsin. Más importante aún, ¿qué les depara el futuro a estas dos superestrellas después de este capítulo? Prepárense para un viaje lleno de análisis, especulaciones y, por supuesto, mucho amor por estos dos talentos increíbles. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre tus celebridades favoritas. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. La relación entre Hande y Kerem fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Senkalkam, era innegable, y esa conexión traspasó la pantalla, convirtiéndose en un romance real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Fueron la pareja del momento, cada aparición pública suya era un evento, cada foto en redes sociales desataba la locura. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y lamentablemente la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia obviamente causó un gran revuelo. Los fans estaban devastados, las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, confusión y, por supuesto, muchísimas teorías sobre las razones de la ruptura. Pero lo que realmente nos interesa hoy es centrarnos en la despedida pública que mencioné al principio. Me refiero a ese momento o esos momentos en los que ambos por separado o juntos han hecho declaraciones o han sido vistos de forma que dejan claro que la relación ha terminado y que ambos están listos para seguir adelante. No hubo una conferencia de prensa formal, ni un comunicado conjunto, al menos no que yo recuerde. Más bien fue una serie de eventos, de señales, de pequeños gestos que, al ser analizados en conjunto, nos dan una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, ¿recuerdan las primeras entrevistas después de la confirmación de la ruptura? Hande y Kerem, ambos mantuvieron una postura muy profesional y respetuosa. No hubo reproches, ni acusaciones, ni detalles escabrosos. Solo palabras de agradecimiento por el tiempo compartido y el deseo mutuo de felicidad en el futuro. Esta actitud, esta madurez, fue muy aplaudida por muchos. Demostró que, a pesar de la decepción y el dolor que seguramente estaban sintiendo, ambos eran capaces de manejar la situación con elegancia y dignidad. Y esto, queridos amigos, es algo que no siempre vemos en el mundo de las celebridades. La industria del entretenimiento, con su constante escrutinio público y la presión de mantener una imagen perfecta, a menudo lleva a situaciones explosivas y dramas mediáticos. Hande y Kerem, en cambio, optaron por un camino diferente, un camino de respeto mutuo y discreción. Pero más allá de las declaraciones públicas, también debemos prestar atención a lo que no se dijo. El silencio a veces puede ser tan elocuente como las palabras. El hecho de que no se ofrecieran explicaciones detalladas sobre las causas de la ruptura alimentó, por supuesto, las especulaciones. Algunos decían que era por problemas de agenda, comprensible dada la demanda que ambos tenían tras el éxito de Senkalkam. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la dificultad para mantener una vida personal estable pueden ser un factor determinante en el fracaso de muchas relaciones, incluso entre personas que se quieren. Otros argumentaban que las diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, quizás uno buscando estabilidad y el otro aventurándose en nuevos horizontes, fueron el detonante. Incluso hubo rumores de terceras personas involucradas, aunque estos, como suele ocurrir en estos casos, nunca fueron confirmados y probablemente sean solo eso, rumores. Pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó. Y es su derecho mantener la privacidad sobre un asunto tan personal. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos, sueños y expectativas. Son jóvenes que se enamoraron, vivieron una relación intensa bajo la lupa pública y, por las razones que sean, decidieron que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Juzgarlos o especular sobre sus motivos no es solo irrespetuoso, sino también inútil. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les espera a Hande y Kerem después de este capítulo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
Ambos son jóvenes, talentosos y con una carrera brillante por delante. La ruptura, si bien dolorosa a nivel personal, no tiene por qué afectar su éxito profesional. De hecho, podría incluso catapultarlos a nuevas alturas. La experiencia, aunque difícil, puede ser una fuente de inspiración y motivación para nuevos proyectos y desafíos. Empecemos con Ande. Después de Senkalkam, Ande ha demostrado que es una actriz versátil y capaz de asumir roles muy diferentes. La hemos visto en dramas intensos como en la serie Azize, donde interpretó a una joven decidida a vengar la muerte de su familia, mostrando una faceta más oscura y compleja de su talento. También la hemos visto en comedias románticas, consolidando su imagen como una de las actrices más queridas del género, y más recientemente en proyectos internacionales que la han posicionado como una estrella en ascenso a nivel global. Su belleza, su carisma y su talento la convierten en una de las actrices más solicitadas de Turquía y más allá. Su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo en el set y su dedicación a su trabajo son cualidades que la han convertido en una de las figuras más respetadas de la industria. Se rumorea que tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una posible colaboración con una importante plataforma de streaming como Netflix o Amazon Prime Video, donde podría protagonizar una serie de alto presupuesto con un elenco internacional. Este tipo de proyectos son cada vez más comunes y ofrecen a los actores la oportunidad de llegar a una audiencia global. También se habla de un papel protagónico en una película de Hollywood, lo que sería un gran paso en su carrera y la consolidaría como una figura importante en la industria del entretenimiento internacional. Imaginen a Ande compartiendo pantalla con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, llevando el talento turco a nuevas alturas. Además, Ande es una influencer muy popular en redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene millones de seguidores, una comunidad fiel que la apoya en cada uno de sus proyectos y que admira su estilo y su personalidad. Su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable. Marcas de renombre la buscan para ser su embajadora, reconociendo su capacidad para influir en las tendencias y llegar a un público amplio y diverso. Esto la convierte en una embajadora ideal para marcas de lujo y en una figura muy codiciada por las agencias de publicidad. Su imagen fresca, moderna y sofisticada la convierte en un imán para las marcas que buscan conectar con un público joven y exigente. En resumen, el futuro de Hande Erçel se ve muy prometedor. Tiene el talento, la belleza, el carisma y la ambición para llegar muy lejos. Y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo en los próximos años. Su dedicación, su profesionalismo y su pasión por la actuación la impulsarán a seguir creciendo y explorando nuevos horizontes. Ahora, hablemos de Kerem. Al igual que Hande, Kerem también es un actor muy talentoso y carismático. Su papel en Senkalkam lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los galanes más cotizados del momento. Pero Kerem no es solo una cara bonita. Ha demostrado que tiene la capacidad de interpretar roles complejos y desafiantes, y que está dispuesto a asumir riesgos en su carrera. Su versatilidad como actor le permite pasar de la comedia al drama con facilidad, mostrando una gran capacidad de adaptación y una profunda comprensión de los personajes que interpreta. Después de Senkalkam, Kerem se ha enfocado en proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Lo hemos visto en series de acción, como la serie militar Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde demostró su capacidad para interpretar personajes fuertes y decididos. También lo hemos visto en dramas históricos, explorando la rica historia de Turquía y dando vida a personajes emblemáticos. Incluso ha participado en proyectos más independientes que le han valido el reconocimiento de la crítica, demostrando su compromiso con el arte y su deseo de desafiar los límites de su propia creatividad. Además de su trabajo como actor, Kerem también es un emprendedor. Tiene su propia productora, Braveborn Films, y está interesado en desarrollar nuevos proyectos que promuevan el talento turco y cuenten historias originales y relevantes. Esto demuestra que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un visionario con grandes ambiciones. Su productora le permite tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa y le da la oportunidad de apoyar a nuevos talentos y contar historias que reflejen la diversidad y la riqueza de la cultura turca. Al igual que Hande, Kerem también tiene una gran presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram es un escaparate de su estilo de vida, sus viajes y sus proyectos profesionales. Utiliza su plataforma para conectarse con sus fans, compartir su visión del mundo y promover causas que le importan. Esto lo convierte en un influencer muy popular y en un embajador.
Ideal para marcas de moda y estilo de vida. Su estilo personal, su carisma y su compromiso con causas sociales lo convierten en una figura inspiradora para muchos jóvenes. En conclusión, el futuro de Kerem Bürsin también se ve muy prometedor. Tiene el talento, la ambición y la visión para convertirse en una figura importante en la industria del entretenimiento. Y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo en los próximos años. Su capacidad para reinventarse, su compromiso con su trabajo y su visión empresarial lo impulsarán a alcanzar nuevas metas y a dejar una huella imborrable en la industria. Entonces, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, creo que ambos seguirán enfocándose en sus carreras profesionales, explorando nuevos roles y proyectos que les permitan crecer como actores y como personas. También creo que ambos seguirán utilizando su influencia en redes sociales para promover causas que les importan y para conectarse con sus fans alrededor del mundo. Su voz, su plataforma y su capacidad para inspirar a otros les permitirán marcar una diferencia en el mundo y contribuir a un futuro mejor. La ruptura sin duda ha sido un capítulo difícil en sus vidas. Pero creo que ambos son lo suficientemente fuertes y resilientes para superar este obstáculo y seguir adelante con sus vidas. Y estoy segura de que a pesar de la tristeza que muchos de sus fans aún sienten por la ruptura, todos estaremos apoyándolos en sus futuros proyectos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Es importante recordar que a pesar de la desilusión, el cariño y el respeto por ambos artistas deben prevalecer. Y hablando de fans, es crucial reconocer el papel que juegan en la carrera de Hande y Kerem. Su apoyo incondicional, su pasión por sus proyectos y su lealtad son un motor fundamental para su éxito. Sin embargo, también es importante que los fans respeten su privacidad y entiendan que su vida personal es un asunto que solo les compete a ellos. El acoso, las especulaciones infundadas y la presión constante pueden ser perjudiciales para su bienestar y su desarrollo personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la despedida pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin y sobre lo que les espera en el futuro. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información disponible y en mis propias observaciones. La realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Hemos hablado de cómo manejaron la situación después de la ruptura, de sus proyectos futuros y de cómo esta experiencia puede influir en sus carreras. Recuerden, lo importante es que ambos están siguiendo adelante y construyendo sus propios caminos. Es un momento de transición, de crecimiento personal y profesional, y es fundamental que los apoyemos en este proceso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver y escuchar mis opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos hacer? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a enriquecer el debate y a crear contenido más interesante y relevante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de sorpresas, así que disfruten cada momento.